Bueno, a esta hora de la noche estamos enlazados con el analista político, ex congresista Juan Chepú, y de inmediato le damos la bienvenida. Gracias por este enlace con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Reinaldo. Un placer conversar con ustedes. Gracias, igualmente. Lamentablemente todavía no hay un sinceramiento, ¿no? Hacíamos mención hace un momento, no sé si lograba escucharnos, respecto a esta sala situacional que de manera oficial se nos da a conocer, pero no hay un sinceramiento de los números de personas que en nuestro país están perdiendo la vida a causa de este virus. Claro, eso es muy grave, ¿no? Por varias razones. No solamente la pérdida de credibilidad del gobierno, sino que la gente, cuando cree que el número de fallecimientos es menor al que dice la realidad, pues tiende a relajarse. Es decir, dicen, si de un número determinado de personas solo fallece un determinado porcentaje, pues el riesgo que puedo correr es mínimo. Pero sin embargo, si toda la población supiera que estamos por encima de los 30.000 muertos, según lo que dicen especialistas e indicadores con sustento, ¿no? Pues están basados en los propios registros nacionales, la actitud de la gente sería completamente distinta. Entonces yo creo que hace mal el gobierno en no sincerar esta situación, pues de esa manera genera las condiciones para que la gente actúe con mayor tipo de relajo y de esa manera se generen las condiciones para nuevos contagios. Y eso es gravísimo. Bueno, este es un razonamiento bastante lógico y que a simple vista este gobierno no ha ponderado en ello, ¿no? No se nos ha dicho la verdad. Todo parece indicar que desde el principio, y insisten con esta actitud. Hace un par de días nomás el diario oficial El Peruano recogía las palabras del presidente Vizcarra de que eran 3 millones los empleos recuperados en la fase 1 y 2. Yo se lo consulté a González Izquierdo y su reacción fue una carcajada. ¿Por qué? ¿Por qué esta insistencia en maquillar cifras y en esconder la realidad? En primer lugar, porque pueden hacerlo, ¿no? Yo creo de que todo esto no se podría realizar si hubiera de parte de la academia, es decir, de las universidades, de los think tanks, de las ONGs y de la propia prensa peruana, un mayor ejercicio de fiscalización. Si el presidente puede mentir en relación al número de muertos, en relación al número de desempleos, en relación a la reactivación, en relación a los bonos otorgados, es porque la prensa complaciente, y no me refiero a UCI, sino a otros medios de comunicación, la academia peruana, llena de consultores que trabajan para el gobierno, y los think tanks o las ONGs no dicen la verdad. No salen a enfrentar al gobierno y decirle, oye, ustedes están mintiendo, están jugando con las cifras para aparentar un determinado triunfalismo. Los profesores de ciencia política se han convertido en los principales adulones de este gobierno. Por eso yo hablaba de un papanatismo, ¿no? Papanatismo no es papanatas. Papanatismo es ver virtudes en quien no las tiene, llegando a una exagerada loa, ¿no? Estar adulando permanentemente a una determinada persona. Y eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Le ven virtudes que no tiene el señor Vizcarra ni su gobierno, se callan en la fiscalización, ocultan las investigaciones, permiten que mienta, toleran la desinformación y de esa manera toman una serie de decisiones equivocadas. Lo último ha sido ese tema del transporte. Durante meses, no días, meses, se habló de la necesidad de darle un subsidio a los transportistas. ¿Por qué? Porque un transportista no puede pues, trabajar al 40, 30, 50%. No sería rentable el uso de los insumos, la gasolina, el gas, el petróleo, el desgaste de la maquinaria, el traslado, las llantas, etcétera, etcétera, en relación a los ingresos que va a obtener, para que de esa manera pueda subir solamente el 50% de la gente y que no vayan parados, ¿no? Pero 2 meses, 3 meses conversando y no se ha logrado nada, y encima el ministro de Salud sale a decir pueden operar al 100%, lo único que causa ¿qué es? De que la gente se aglomere, que cuando un policía le dice usted no puede entrar, la gente le contesta, ¿cómo? Si el propio ministro de Salud ha dicho que pueden operar al 100%. Entonces, estamos en una vorágine de anuncios, de inconsistencias, de falsedades que están generando que se maneje muy mal el tema de la pandemia. La cuarentena ha fracasado, así no le gusta esa palabra al presidente de la República, y la economía está destruida y va a ser muy difícil reactivarla.
Teniendo en cuenta entonces esta evaluación de lo que ha sido esta etapa de cuarentena, de aislamiento social obligatorio como un fracaso, ¿qué expectativas podemos tener de esta cuarentena a medias que se nos viene, localizada como ha sido la forma en que han denominado? Bueno, en primer lugar, lo que hemos visto en estos 2 días de desconfinamiento, de levantamiento de la cuarentena, en 3 semanas vamos a tener una nueva ola de contagios, brutal, lo cual aunado al invierno va a ser mucho más difícil de manejar. En ese sentido, yo quisiera diferenciar el buen trabajo, pues las cosas buenas hay que señalarlas, que viene haciendo eSalud en relación al trabajo del Ministerio de Salud, y al trabajo del CIS. eSalud yo creo que está trabajando de manera correcta, y por otro lado tenemos el CIS y tenemos el Ministerio de Salud, que están convertidos en un desastre. Lo que debe hacer el presidente a la brevedad es proceder a un cambio de gabinete. No puede seguir con un conjunto de funcionarios que han demostrado que no tiene liderazgo. Inclusive Silvia Cáceres, que es una persona a la cual yo le guardo afecto, la actual ministra de Trabajo, no puede salir a sugerir a los empresarios que escalonen el ingreso de sus trabajadores, cuando le corresponde al ministerio normar, dar las directivas para que se proceda a que un grupo de trabajadores entre a las 7, otros a las 8, otros a las 9, a las 10, y salgan igual en escala para que de esa manera no haya aglomeraciones. Pero no, salen a sugerir. Entonces yo considero que en una situación como esta, lo único que procede es el cambio de gabinete. Tiene que irse el señor Zamora, de todas maneras, y sobre todo Vicente Ceballos, que no tiene ninguna credibilidad. La dimensión política del señor Ceballos es mínima. La semana pasada, el señor Ceballos convocó a todos los expresidentes del Consejo de Ministros. Parece que convocó solamente a sus amigos porque no hubo una convocatoria amplia. Y esa noticia ni siquiera apareció en los medios. O sea, el señor convoca a los ex premiers para conversar en relación a la pandemia, y eso que sería un titular en otros países, acá pasó desapercibido. ¿Por qué? Porque el señor Vicente Ceballos no tiene peso político, no tiene capacidad de convocatoria, no tiene credibilidad, y yo creo que ya el manejo de la pandemia le quedó grande. El presidente tiene que proceder urgente a un cambio de ministros. Ahora, no se ha mostrado ninguna vocación de diálogo, de oír, de escuchar crítica. Por el contrario, se suele desacreditar a aquel que opine diferente al gobierno. Claro, y no solamente estamos hablando de los opositores, también del Congreso de la República y de todo aquel medio de comunicación que pretenda dar una idea distinta de lo que viene pasando. Eso es intolerancia, esa es la antesala del autoritarismo. Eso está muy mal. Cuando yo escucho al ministro de Defensa salir a decir que no nos falten el respeto, y luego el presidente de la República repite lo mismo: respeto, guarden respetos. ¿Y por qué? Porque el Congreso se atreve a plantear una interpelación. Pues me doy cuenta de que el presidente de la República no ha leído la Constitución. Es obligación del Parlamento fiscalizar, preguntar, indagar, cuestionar, averiguar por qué se están haciendo mal las cosas, y más aún cuando se trata de asuntos de interés público. Y es un deber de los ministros, que ellos tienen que saber desde el momento que juramentan por su cargo, que tienen que acudir cuantas veces sea necesario al Parlamento a rendir cuentas. Y de ninguna manera es una falta de respeto. Y pareciera que el presidente no quiere que vayan los ministros, porque seguramente tiene miedo que le pregunten por qué compra protectores faciales, cuando en el mundo eso se ha demostrado que es una tontería, tener protectores faciales. Lo que importan son las mascarillas. O que le pregunten por los contratos de su secretaria. Todos los familiares de la secretaria del presidente, la señora Karen Roca, trabajan en diversos lugares del Estado. O que le pregunten por el señor Swing, o que le pregunten por la corruptela que hay en ministerios como el de Educación o el de Justicia, ¿no? Con licitaciones bamba, o comprando computadoras con sobreprecios, o a empresas fantasmas. Entonces, esta pandemia no solamente está trayendo un descontrol en lo sanitario, sino que viene acompañada de una gran corrupción. Y el señor que se llenaba la boca hablando de que su gobierno era impoluto, que no había corruptos ni cosa por el estilo, pues es el que está en estos momentos sacudido por una serie de hechos. Y a lo que tú acabas de señalar, en relación a la intolerancia, habría que agregar que algún día se sabrá quién financia a tantos troles, a tantos bots en las redes sociales, que apenas uno discrepa salen a insultar, a calumniar, a difamar. Eso se hace con plata.
y se De está acuerdo. utilizando dinero del Estado para financiar cuentas falsas. No quiero que nos gane la hora, quiero invitarlo, si podemos ver, el presidente habló también esta mañana como suele hacerlo, se ha referido a los feriados, a ver, quizás tenemos un par de palabras al respecto. ¿Me acompaña a ver este segmento de lo que dijo el presidente más temprano? Vamos a emitir las normas correspondientes para que solamente el 28 de julio, el día patrio, el día de nuestra independencia, sea feriado. Pero el 27 y el 29 van a ser laborables. Hemos estado, porque era necesario, mucho tiempo con nuestra economía parada. Ahora no tenemos tiempo que perder, tenemos que incorporar todos los esfuerzos para producir, crecer y generar trabajo. Entonces, en todo el mes de julio, solamente el día 28, nuestro mes de aniversario patrio, va a ser feriado. Y entonces 27 y 29 van a ser laborables, lo que comunico para que vayan haciendo las previsiones del caso. Bueno, esto es como tapar el sol con un dedo, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Es cómico, y en realidad da mucha pena que el presidente tenga que recurrir a ese tipo de cosas, ¿no? En primer lugar, el 27 nunca ha sido feriado. Y en lo que se refiere al 29, ¿qué empresas van a trabajar si la gran mayoría están paralizadas por entradas? Entonces, pretender que va a haber una reactivación por un solo pie, lo único que va a generar es mayor cantidad de contactos. Y sobre todo hasta parece cruel que el presidente diga van a tener que trabajar el 29 cuando solamente en Lima se han perdido 2,5 millones de empleos. Y a nivel nacional se pueden haber perdido 8,5 millones de empleos. Entonces, estamos en presencia de una vez más de un acto demagógico que no tiene nada de sustancia y que lo que busca es aparentar que existe pues una reactivación cuando simplemente no la hay. Es lamentable lo que está haciendo el presidente. Bueno, gracias. También podemos, a ver, sí, me dicen que tenemos otro video más, pero esta vez del alcalde Muñoz, que bueno, ha dado su opinión también respecto a esto de excluir al metropolitano de los subsidios. A ver si lo podemos ver. De acuerdo. Hace varios días hemos pedido nosotros, hace 15 días le dijimos que necesitábamos un respiro para poder llegar a la meta. Tenemos 6 semanas de atraso y se pidió para esas 6 semanas de atraso 38 millones de soles. Y se nos dijo que se iba a atender, que se iba a ver, que eso se estaba evaluando, pero nos damos con la sorpresa de una norma donde de pronto se dice vamos a dar subsidio, un monto irrisorio de subsidio a nivel nacional, pero además de eso se dice están ustedes excluidos, ustedes no juegan este partido, juegan A, B y C, pero ustedes como Municipalidad Metropolitana no juegan el partido. Y entonces la pregunta que nosotros decimos es, ¿acaso la afectación económica no le cae a estas empresas? Por supuesto. ¿Por qué? Porque estas empresas están cumpliendo las normas de distanciamiento social, porque estas empresas están cargando menos cantidad de pasajeros, entonces hay una afectación. Y si hay una afectación, hay que dar una ayuda también. ¿Por qué esa discriminación? ¿Por qué para algunos sí y para otros no? Recordemos que hace algún tiempo se le dio 50 millones de soles a la ATU solamente para desinfección. 50 millones para desinfección. Y ahora que nosotros estamos pidiendo para que funcione la operación, nos dicen no, a ustedes no. Entonces, las cosas claras. Ahora, pareciera que el gobierno genera los propios problemas, ¿no? Y ponen aprietos después a la población, a quien después traslada la responsabilidad de la situación caótica y trágica que está viviendo el país. Y creo que el caso de transporte está más claro que el agua. Claro, transporte es otro ministro que debería haberse ido hace mucho tiempo, ¿no? A él lo han puesto en una persona de 4º nivel, 5º nivel, que lo han colocado como ministro porque seguramente no encontraban a otra persona. Mira, si no le dan subsidios al tren eléctrico, no va a operar. Y al no operar, ¿dónde se va a ir esos casi 2 millones de pasajes diarios que hay? Van a tener que buscar combi, van a aglomerarse, van a estar en la desesperación. O sea, es una torpeza mayúscula la que está haciendo el gobierno, como la torpeza de la cuarentena por género, como la torpeza del bono que se anuncia y luego no se dice dónde hay que ir a cobrar, o como el confinamiento de 4 días en Semana Santa. O sea, todas esas torpezas son las que han generado esta gigantesca ola de contagios. Y no incluir
al tren eléctrico, al metropolitano, como acaba de señalar el alcalde Muñoz, pues simplemente lo único que va a significar es que estas empresas paralicen, no funcionen, no operen, y con eso la gente salga masivamente a buscar otro tipo de transporte con las aglomeraciones que eso va a generar y los contagios que va a producir. ¿De qué manera podría el presidente Vizcarra, el gobierno en su conjunto, mostrar una rectificación de todos estos errores, ciertamente que han puesto en una situación del país muy grave? En primer lugar, que se desprenda de esa gente de izquierda, ¿no? Esos parásitos que están ahí viviendo de las consultorías y que le aconsejan... Y que han demostrado no conocer el país, ¿no? Han demostrado no conocer el país. Han fracasado en el municipio de Lima, están fracasando ahora, hay que decirlo con todas sus palabras, está gobernando la izquierda, así hay que decirlo claramente. Y esta gente, lamentablemente, viene haciendo una serie de experimentos, está fracasando, y sobre todo el presidente se ha convertido en una persona intolerante, y él está a tiempo de cambiar. En lugar de convocar a todos, a las fuerzas políticas, para ver de qué manera unidos pueden enfrentar esta pandemia, colocando a los mejores profesionales al frente de las respectivas carteras, él se pelea con todos. Se pelea con el Congreso, se pelea con las empresas, se pelea con las clínicas, se pelea con el transporte, se pelea con los bancos, o sea, con todo el mundo se pelea. Es incapaz de conversar. ¿Y por qué? Porque no tiene ministros, no tiene un premier convocante, no hay funcionarios de nivel para este momento tan grave. Y eso es tal vez lo más pernicioso, que en un momento como este de pandemia, de crisis, de economía deteriorada, al frente del país hay un grupo de improvisados. Entonces, si el presidente no da un giro, cambiando a la brevedad posible a este grupo de ministros, pues nos espera más caos, más pobreza, más inseguridad y más contagios. De acuerdo, gracias por este enlace con nosotros. Muchas gracias, Reinaldo. Gracias también. Bueno, escuchábamos a Juan Cheput. En realidad, las críticas son muy objetivas, ¿no? Las decisiones, las idas y venidas por parte del gobierno han sido catastróficas. No tendría que haber aquí un tema de polarización ideológica ni de posición ideológica. Lamentablemente, vemos que la gente con afinidad ideológica a este sector, que ciertamente es el que está gobernando, pues no quiere hacerle ver los errores al gobierno. El problema es que los errores del gobierno los paga la población. Los paga la población y los paga con creces, ¿ah?